El siguiente video tutorial se explica en detalle cómo utilizar herramienta de trazos en Corel, la versión 16. El acceso a estas herramientas es desde la caja de herramientas propiamente, escogiendo este botón o control. Tenemos un listado desde mano alzada hasta curva de 3 puntos. Cabe resaltar que Corel 16 hasta la versión Corel 15 incluye todas estas herramientas, es decir, mano alzada, línea de 2 puntos, Bezier, medios artísticos hasta curva de 3 puntos. En cambio, Corel, la versión 14, no incluye, por ejemplo, línea de 2 puntos, B-spline ni polilínea. Bueno, voy a explicarles a continuación cómo podríamos utilizar estas herramientas muy útiles para el tema de trazos, para el tema de dibujos. Empezamos nuestra explicación por mano alzada. Mano alzada es una herramienta que nos permite hacer trazos en forma libre. A la vez nos permite hacer un trazo de línea recta. Bueno, y cerrar este trazo definitivamente con el objeto de asignarle un relleno. Ten en cuenta que todo objeto cerrado se podrá asignar un relleno. Esto sería un ejemplo de cómo utilizaríamos mano alzada. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cómo podríamos utilizar la herramienta línea de 2 puntos. Escogemos este control. A continuación vamos a hacer un arrastre de mouse. Ya tendríamos nuestra línea. Para seguir dibujando tendríamos que seleccionar esta opción nodo y continuamos haciendo nuestro trazo. Es decir, otra vez regreso a nodo. Regresamos nuevamente a nodo. Esta acción es muy importante porque tenga presente que nuestro objetivo es cerrar nuestro trazo. Buscaríamos en todo caso los mensajes denominados nodos. Acá voy a cerrar el trazo, selecciono este objeto y a continuación le asignamos un relleno y comprobamos entonces que este objeto ha sido cerrado mediante las acciones o mensajes de nodo. Quiere decir que si hubiese escogido simplemente un arrastre de mouse y hubiese seleccionado, nuestro objeto hubiese sido una línea o un trazo o vector. Entonces, desde el mensaje nodo hemos generado esta silueta utilizando línea de 2 puntos. Algo parecido, muy similar, es la herramienta curva de 3 puntos, que después explicaremos en detalle. Bien, a continuación, jóvenes, les explico cómo usted podría utilizar la herramienta pluma. Bezier y medios artísticos tienen un video tutorial propio, por eso voy a explicarles ahora en detalle pluma. La herramienta pluma es generar arrastres de mouse. Podríamos generar trazos de línea curva o trazos de línea recta. También con nuestro objeto de cerrar, selecciono y ahora voy a asignarles un nuevo color y comprobamos que este objeto ha sido cerrado. Si selecciono la herramienta forma o F10, podríamos hacer un arrastre de mouse y podría definir la opción a curva. Esto permite que estas líneas rectas puedan tener un acabado ahora de líneas de trazo curvo. Acá voy a ampliar nuestro zoom y comprobar entonces que los trazos hechos anteriormente con pluma podrían ser fácilmente personalizados mediante acciones de curva. O lo contrario, si selecciono por ejemplo estos nodos, escogiendo esta opción, convertir a línea, entonces estos trazos son líneas rectas. Igual podríamos hacer con este trazado. Si selecciono la herramienta forma y al hacer un arrastre de mouse
podríamos escoger el control convertir a curva o pulsando el botón derecho también a curva. Quiere decir que podríamos definir una línea recta. Ahora esta línea es una curva. Nuestra siguiente explicación sería lo referente a B-Spline. La herramienta B-Spline es muy similar a mano alzada, sino que la diferencia es que el acceso a esta herramienta no permite tener una línea recta propiamente. Vamos a escoger entonces B-Spline. Podríamos hacer un trazado. Comprobamos entonces. Acá, por ejemplo, trato de hacer una línea recta. No genera, por más que tenga un vector, genera un arco. Bueno, entonces estaríamos comprobando las propiedades de B-Spline. Respecto, voy a cerrar este trazo, a lo que es la utilidad de trazos de líneas curvas. En todo caso, a diferencia de mano alzada, estas curvas tienen mayor delineado en el aspecto de curvas propiamente que la herramienta de mano alzada. Es decir, tienen bordes más suavizados y adicionalmente la diferencia es que no podemos acceder a una línea recta. Claro está, si escogemos la herramienta forma, podríamos modificar su trayectoria de origen. Por ejemplo, acá estoy seleccionando dos nodos. Al escoger ahora estamos bajo la opción de punto de control flotante. Selecciono este nodo, lo voy a mover. Si escogemos ahora esta otra opción que dice punto de control sujeto, permite ahora sí tener el acceso a un trazado de línea recta. Igual procedimiento sería con cualquier nodo. Entonces escogemos la opción entonces punto de control de objeto para tener trazos de líneas rectas. Pero inicialmente esta herramienta B-Spline no tiene acceso a lo que es trazos de línea recta. Vamos ahora a explicar lo referente a polilínea. Vamos a seleccionar este trazado, lo voy a modificar y ahí tendríamos un trazado referencial de lo que podría ser acciones de B-Spline. Nuestra acción de polilínea en cambio son líneas rectas. Vamos escogiendo polilínea. Hacemos un trazo. Acá no hay necesidad de buscar el mensaje nodo. Esto sería un complemento de la herramienta línea de dos puntos. Comprobamos cómo haciendo arrastres sostenidos de mouse o haciendo clics en cada punto como referencia permite generar trazos de línea recta. Esa es la acción, cómo utilizar polilínea. Bueno, acá como cerrado el trazo también podríamos asignar tranquilamente un color de relleno. También, repito, si escogemos formas y al escoger los nodos podríamos tranquilamente acceder a curva y tener acceso a un detalle como lo estoy haciendo en estos momentos. Es decir, esta línea recta se convierte a curva hacia el interior o exterior. Acá falta definir este trazado a curva y ahora voy a hacer un trazado hacia el exterior como línea recta. Bien, hasta acá entonces explicaciones de mano alzada, de línea de dos puntos, de pluma, B-Spline, polilínea. Vamos ahora a hacer nuestro ejemplo con curva de 3 puntos. Es una herramienta muy interesante. Escogemos entonces nuestra última opción de trazado denominado curva de 3 puntos. Acá tendríamos que definir un punto inicial, un punto final como un arrastre y ahora generamos nuestra curva.
Haciendo arrastre de mouse definimos nuestra curva hacia afuera o hacia adentro. Ten en cuenta que esto no tiene un objeto cerrado, es decir, solamente forma un arco. Pero teniendo en cuenta lo que hace un momento comentábamos cuando se hizo un trazado de línea de 2 puntos, tendríamos que buscar el mensaje nodo para seguir haciendo trazos. Otro ejemplo más con curva de 3 puntos. Vale decir, si genero un arrastre de mouse y hago una curva, en ese momento tengo que buscar el mensaje nodo para seguir haciendo otro arrastre de mouse, formar otra curva, en este caso hacia abajo, busco otra vez el mensaje nodo, genero otra curva, hago mi curvatura necesaria, busco el mensaje ahora nodo, y así sucesivamente podríamos generar un trazo, hacer la curva. Si no hay otro trazo que hacer, simplemente selecciono y ya tendríamos un trazado denominado de curva de 3 puntos. Entonces es posible hacer trazos de curva continua buscando el mensaje nodo, tan igual como hicimos el ejemplo de línea de 2 puntos para cerrar nuestro trazo en líneas rectas. Aunque este caso no era necesario con la herramienta polilínea, ya que esta herramienta genera trazos en forma lineal. Bien, vamos a hacer un ejemplo adicional para ver la importancia de curva de 3 puntos. Para ello vamos a insertar un símbolo, vamos al menú texto, insertar carácter, se activa esta ventana de diálogo de fuentes, de caracteres gráficos, acá nos indica Arial, seleccionamos este control y a continuación vamos a buscar la fuente Webdings o Windings, que son caracteres gráficos estandarizados en cualquier computador. Podríamos haber digitado, pero acá en todo caso comprobamos. Yo tengo instalado una serie de fuentes gráficas. Bueno, vamos a recurrir a lo estándar, quiere decir, vamos a utilizar en este caso la fuente Webdings o Windings. Escogemos, por ejemplo, Webdings, aunque acá tengo otras fuentes, como WC Solid. Acá tengo otra fuente, WC Fetish. Acá tengo otra fuente, por ejemplo, WM3, que son árboles, siluetas de árboles. Bueno, vamos a escoger, como les decía, lo estandarizado, lo que tenemos en cualquier computador por medio de nuestro Windows. Bueno, escogemos Webdings. En Webdings tendríamos estos caracteres gráficos. Acá tenemos una serie de caracteres gráficos. Vamos a escoger, por ejemplo, este símbolo. Cierro este panel. Ahora nuestro objeto es hacer un dibujo utilizando este entorno, esta silueta de este corazón. ¿Cómo podríamos dibujar utilizando la herramienta curva de 3 puntos esta silueta? Le asignamos un color. Voy al menú organizar, bloquear objeto. Y ahora empezamos a utilizar entonces curva de 3 puntos. Ten en cuenta que este objeto es parte ahora de la hoja. Es una base para hacer dibujos. Esta acción que voy a explicarles también viene en un video tutorial posterior. En la parte de cómo podríamos copiar una silueta, cómo clonar las siluetas. Hay un video que se explica en detalle. Pero por lo pronto vamos viendo ahora cómo usar la herramienta curva de 3 puntos para obtener esta silueta de este corazón. Vamos a iniciar marcando un punto. Seleccionamos otro punto al haciendo arrastre. Y ten en cuenta el mensaje que hemos hecho referencia hace un momento. Acá había un error, voy a suprimir, voy a iniciar nuevamente. Es importante, repito, que hagamos un clic, hagamos otra selección de mouse, en este caso otro clic donde dice borde en este caso, porque estamos sobre una silueta. Hacemos un arrastre hacia adentro
y donde diga punto medio, significa que ya tenemos una silueta como un avance. Me ubico ahora donde dice nodo, hago un arrastre sostenido y otra vez ya tendríamos este trazo del cual busco ahora el mensaje borde. Me ubico otra vez en nodo, hago un arrastre de mouse hasta este punto, busco ahora el mensaje borde. Nuevamente nodo, hasta este punto, busco ahora otra vez el mensaje borde. Nuevamente nodo, arrastre de mouse hasta este punto, referencial, buscamos el mensaje, en este caso borde también. Busco el mensaje nodo hasta este punto referencial y busco el mensaje denominado borde. Busco ahora el mensaje nodo, nuevamente un arrastre de mouse hasta este punto referencial, busco el mensaje borde. Busco el mensaje nodo, un arrastre hasta este punto referencial, nuevamente busco el mensaje borde. Busco el mensaje nodo, hasta este punto referencial, busco el mensaje punto medio. Busco el mensaje nodo, hasta este nodo, y busco un mensaje referencial que diga borde. He terminado mi trazado. En todo caso, acá los márgenes de error que he tenido ha sido al inicio. No he definido bien una distancia. Es muy importante definir la distancia. En cambio, los demás trazos que hice, he generado ya una distancia más corta y nuestro trazo es más óptimo. Entonces acá, a propósito, se ha dejado una distancia desde este punto a este punto, o de este nodo a este nodo. Ha sido una distancia que ha generado que este trazo no sea debidamente controlado bajo la herramienta 3 puntos. Voy a asignar ahora un color de relleno para comprobar que este trazo está cerrado. Si quisiéramos optimizar, seleccionamos la herramienta forma, hacemos un arrastre de mouse y desde este nodo podríamos optimizar mediante estas líneas de ajuste o de acotamiento nuestro trazado para optimizar la silueta de este corazón. Entonces, podríamos optimizar trazos hechos con curva de 3 puntos gracias a la acción de la herramienta formas y la acción que estoy generando en estos momentos desde el mensaje nodo. Entonces los mensajes nodos son importantes para completar esta silueta, que si lo vamos a hacer mediante la herramienta Bezier o una herramienta como por ejemplo B-Spline, sería un poco compleja ya que no manejamos la distancia entre curvas. B-Spline y Manual SA trabajan trazos en forma de pulso, en forma libre. En cambio, esta herramienta curva de 3 puntos, hemos comprobado que controla distancias referenciales en base a una silueta, y todo ha sido mediante el mensaje nodo y punto medio para definir un trazo de curva. Bien, jóvenes, hasta acá entonces nuestra explicación cómo utilizar trazos en CorelDRAW en la versión 16. Recuerde que estos trazos también pueden hacerse en la versión 15, a excepto de la versión 14, donde hay herramientas que no están todavía optimizadas, o sea, no están útiles, pero a partir de la versión 15 y 16 son herramientas que se comparten, o sea, es decir, no hay ninguna novedad en el aspecto de trazos. De esta forma entonces finalizamos nuestra explicación. Tenga presente que Bezier ni medios artísticos he explicado en este video tutorial, porque hay un video tutorial exclusivamente de dibujo donde se explica en detalle la herramienta Bezier, que es la herramienta tradicional para hacer dibujos. También hay otro video tutorial donde se explica en detalle todo lo que es el tema de medios artísticos. De esta forma finalizamos entonces una explicación de cómo utilizar herramientas de trazos en CorelDRAW.